5 o 10,000. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho afecto y cariño a todos los seguidores de Educación en Movimiento y de nuestra página también como Joel Delfín. Es para mí un enorme placer, honor y gusto poder tener aquí a la doctora Norma Pesqueira. En algún momento buscamos la entrevista, afortunadamente se dieron los tiempos y los espacios y sobre todo conociendo la agenda ahorita que trae de trabajo, pues una agenda muy intensa porque nuestra invitada pues ni nada más ni nada menos que él forma parte de lo que es el Consejo Nacional para la Mejora Educativa y está ella como secretaria técnica precisamente a nivel nacional, forma parte del Consejo Nacional y bueno, durante su trayectoria ha ocupado puestos de gran relevancia como directora del Centro Regional de Formación Docente aquí en Sonora, una pues precursora del Centro Regional, maestra apasionada normalista. Creo que nos faltaría todo un día para hablar de todo su currículum extenso y dónde ha estado de alguna manera incidiendo positivamente y propositivamente en todos los temas que tienen que ver con el sector educativo. Y para mí en lo personal, yo le agradezco porque ha sido una aliada en Educación en Movimiento. Fue una persona que nos abrió mucho las puertas también en su momento cuando estaba en el centro regional y tuvimos ahí algunos acercamientos desde las instalaciones donde llevamos a cabo algunos eventos y también algunas actividades que hicimos en conjunto. Entonces, realmente para mí es un placer poder platicar con la doctora Norma y sobre todo que es de Sonora y que representa perfectamente a todos los sonorenses a nivel nacional y el tema educativo, sin lugar a dudas, es algo que es muy, muy importante que muchas voces se escuchen ahorita. Norma, bienvenida y agradecemos que estés con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Joel. Como bien dices, hemos sido compañeros de algunos proyectos maravillosos, entre ellos Educación en Movimiento. Yo simplemente como seguidora, como fan, y todavía lo sigo cada que puedo. Tú sabes, entro y escucho las participaciones de los colegas, muchos que son grandes amigos y que admiro. Recientemente cómo han compartido maravillosamente las experiencias en esta época tan dura, tan difícil que estamos viviendo, que ya vamos para 11 meses. Entonces, Educación en Movimiento es un espacio que realmente ejemplifica lo que debemos hacer los maestros, que es apoyarnos unos a otros, compartir estos duelos que estamos viviendo, pero también todas estas experiencias exitosas que nos ayudan a aquellos que tenemos nuestras alas un poco dobladas por el peso de la incertidumbre, del miedo, de la angustia, pues a desplegarlas con eso que nos emociona tanto, que es la docencia. ¿Sabes? Por más mal que estemos, cuando ya estamos ante nuestros alumnos, recuperamos ese brillo, esa fuerza, esa energía que la vocación te la da y que te ayuda a soportar toda esta situación tan difícil y que creo que es importante decirlo. Nosotros, Educación en Movimiento, Sonora, México, nos solidarizamos con todas las familias que estamos sufriendo pues la pérdida de seres queridos o tener a nuestros familiares
graves o enfermos. Ya no hay familia mexicana que no haya sido tocada por este virus y que creo yo que debe emerger un mejor México de esto que estamos viviendo, y nosotros los docentes somos parte de ese renacimiento del pueblo mexicano. Nosotros impulsamos a nuestras comunidades y lo vamos a seguir haciendo. Creo que sin duda diste en un punto clave, Norma, aquí de cómo, independientemente de la distancia y las afectaciones que hemos tenido de todo tipo, sin lugar a dudas, el tema de salud, seguimos adelante. Yo siempre he mencionado que el docente es un factor de estabilidad social y agente de cambio, obviamente. Y bueno, en esa temática, anteriormente teníamos un instituto que costó mucho esfuerzo, costaron muchos acuerdos, muchas negociaciones para que pudiera tener autonomía legal, autonomía económica, un marco de actuación propio como era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Posteriormente se toma la decisión pues de que ya no se le diera continuidad, desaparece en lo que es el Consejo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se crea el Consejo Nacional para la Mejora Educativa. Podríamos decir que es una evolución del INE o es una figura totalmente diferente, hablando en términos de lo que venía, de las funciones que venía desempeñando el INE y que ahora Mejor Edu lo está retomando en ciertos aspectos. ¿Crees tú que hay alguna diferencia o hay algunos aspectos relevantes en comparación a la anterior figura? Creo que hay una diferencia enorme y muy retadora. Mejor Edu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, fue creada a raíz de los cambios que se hicieron en el artículo 3º constitucional, que tú sabes que desde su creación ha sido siempre muy efervescente todo lo que sucede en función de los ajustes, de los cambios que se le han ido haciendo al artículo 3º constitucional. Creo que en esta ocasión es en favor de los maestros, de las maestras y por supuesto de todos los mexicanos y muy especialmente de los pequeños, de educación inicial, de educación básica. Creo que son cambios muy prometedores, pero que no deben quedar en el papel, y ahí es donde cobra mucha importancia lo que está haciendo la comisión, que vamos a decir de ahora en adelante Mejor Edu porque tiene un nombre muy largo. Entonces, Mejor Edu, en ese extracto que se hace de su nombre, lo indica, es una mejor educación que queremos para todos los mexicanos. Mejor Edu, en el artículo se anuncia para nosotros los maestros como una posibilidad muy importante, que ya no está solamente suscrita a la evaluación, sino que es al sistema de mejora continua de la educación. Este sistema, pues lo vemos nosotros como algo dinámico, algo que no es estático, que constantemente está renovándose y que está buscando esas alternativas para que la educación tenga lugar de la mejor manera y para todos. Creo que este horizonte de mejora que se ha impuesto Mejor Edu y que está establecido por el artículo 3º y la Ley General de Educación, las leyes secundarias que tienen que ver con Mejor Edu, es muy, muy a la vez prometedor y compromiso enorme. Nosotros, haciendo un poquito del recuento histórico, Mejor Edu estaba sacando cuentas 19 meses, de los cuales pues yo creo que 15 han sido en pandemia. Entonces, ¿cómo es que se ha logrado tanto? Estuve haciendo una revisión precisamente con el objetivo de poder dar cuenta ante mis amigos, los colegas maestros, de qué es lo que ha hecho Mejor Edu. En primera instancia, pues está la aparición en el marco legal, pero de allí es solamente tener una visión, un ideal de qué se quiere para la educación. Posteriormente se emitieron las convocatorias para nombrar a la Junta Directiva y al Consejo Técnico.
yo recibí invitación de colegas que se enteraron y cuando revisé de qué se trataba, pues bueno, los requisitos eran posibles y pues todavía después de haberme jubilado ya hace algunos años y después de haber vivido la experiencia de una institución que igualmente me encargaron a mí entregándome un decreto, yo ya sabía lo emocionante y lo posibilitador que es eso. Entonces participé. Esto fue en junio de 2019. El proceso fue muy desgastante. Pues en el caso, a mí me interesó el consejo técnico, que es donde a mí no me interesaba tanto lo administrativo, sino la parte meramente sustantiva, que es la educación, lo académico. Entonces me fui por el consejo técnico. Desde ahí viví una experiencia muy dura, muy difícil, de las más difíciles que me han tocado, porque la evaluación de cada uno de los participantes se hizo en el Senado. Allí mismo, pues inmediatamente hubo reacciones, que había pues mano negra, vamos a decir, en el proceso. Pues yo nunca la vi, o sea, yo solamente lo que hice fue revisar convocatoria, los criterios, reunir todos los requisitos y hacer el proceso en la página del Senado. Pero cuando se da esta situación, que a mí sinceramente me parece muy bien que tengamos esta posibilidad en nuestro México de replicar y de decir que no nos parece que está haciéndose de manera transparente, pues se vuelve a abrir convocatoria y entonces se quintuplicó el número de aspirantes. Entonces, cuando ya se da el proceso y se logra finalmente, en el caso mío, participar en el consejo técnico, no conocía a los demás y me di cuenta, al menos lo que son los 7 consejeros técnicos, ya falta uno que por cierto está en proceso de que se realice su nombramiento, porque una de las colegas tuvo que atender la solicitud de su presencia en otro puesto. Entonces se volvió a abrir convocatoria. ¿Por qué relato esto? Porque desde el inicio me tocó darme cuenta que era un proceso completamente transparente y que cualquiera de nosotros tenía la posibilidad de participar, y principalmente sin tener participación política. O sea, es que uno de los requisitos precisamente era ese. Entonces, desde allí quedamos únicamente 12 personas que nos dimos a la tarea. Esto fue el 4 de julio. En la madrugada del 4 de julio se definieron los consejeros y los comisionados y se nos tomó protesta. Un momento maravilloso, y la patria es primero la tiene uno tatuada en cada una de los pensamientos y acciones en favor de la educación. Entonces, desde allí, aunque todavía no estaba establecida la comisión Mejor Edu, empezamos a trabajar. Empezamos a reunirnos así a través de estas plataformas y fuimos conociéndonos y fuimos discutiendo nuestra visión educativa y hacia dónde tenía que ir esta comisión, y esas pláticas fueron muy enriquecedoras. Tengo colegas impresionantemente capaces. Uno de ellos es Tomás Miklos, que yo, cuando me tocó iniciar el centro regional, fue uno de los teóricos que revisé, porque él es experto en planeación prospectiva. Otro es Gabriel Cámara, que es un experto en educación multigrado y en aprendizaje. María Eugenia Alvarado, maestra de la UNAM, también es una persona muy, muy capaz en el tema del aprendizaje, y ella también está abordando todo lo que es educación indígena. Rafael Freire, que es un experto en educación inicial, y Rocío Bárcena, que es la que ya no está. Rocío es pues también en lo que es educación de adultos, educación inicial, y Leonel Pérez Expósito,
que es un excelente colega, experto en educación media superior y superior. Y pues el grupo realmente, imagínate las charlas que teníamos, pues maravillosas. Para mí, ese periodo que fue del 4 de julio hasta el 1 de octubre, que es cuando por decreto se crea la comisión Mejor Edu, fíjate, todo este periodo estuvimos trabajando sin ninguna remuneración, porque estamos muy comprometidos y lo seguimos estando con la mejora de la educación en México. Esto a la vez que se construyó lo que es la estructura de la organización, en este caso de Mejor Edu, pues se dio a la tarea la doctora Etelvina Sandoval, a quien admiro muchísimo. Ella es la presidenta comisionada de Mejor Edu y que, por cierto, quiere mucho a Sonora y ha estado ayudando. Ya se hizo un convenio entre Mejor Edu y la Secretaría de Educación y Cultura. Tuvo una decisión que realmente a mí me ha impactado y que habla del nivel de madurez de una maestra, también maestra de primaria, ya nos compartimos fotos. Sí, a mí me tocó, de los 13 años que fui docente, 6 fui maestra de primer grado, y que es maravilloso, ¿no? Es de lo mejor que he tenido en mi carrera. Y ella también fue maestra de primer año, y después en UPN ella era un referente en cuanto a educación secundaria y lo sigue siendo, y también en cuanto a lo que es la inserción en la docencia. Entonces ella decidió, en conjunto con consejeros comisionados, pero muy especialmente ella, revisar al personal que ya existía. Si bien Mejor Edu era completamente diferente a INE, sin embargo, se instala en el mismo edificio. Ok, son las mismas instalaciones. Las mismas instalaciones, y estaba el personal todavía. Estamos hablando de un personal, 1,000 personas. Entonces, 1,000 personas allí, porque acuérdate que estaban, cada estado tenía también una unidad, representación, ¿no? Sí. Una representación, cada estado tenía de INE. Entonces, la doctora Etelvina decide escuchar a todo el personal, imagínate. Entonces, en lo que se va haciendo un proceso de reducción, porque todas las instituciones y organismos han tenido que reducir personal, parte de esta política de austeridad del actual gobierno, ella dio oportunidad también de escucha, y eso para mí ha sido muy aleccionador, porque se aprovechó lo mejor del personal que había. Hubo otros que por distintas razones tuvieron que salir. Por ejemplo, te digo que había 22 direcciones. Eso, ahora solamente hay 4 unidades, y que es la unidad administrativa, la de vinculación e integralidad del aprendizaje, la de apoyo y seguimiento a la mejora continua de la educación, y la de vinculación e integralidad del aprendizaje. Son las 4 unidades. Entonces, a la vez que se va construyendo el cimiento jurídico y administrativo, se empieza a trabajar con el personal que ya existía, y fueron realmente muy pocas las nuevas contrataciones en función de cumplir lo que estaba establecido para Mejor Edu. Este proceso que se dice en 30 segundos es demasiado complejo. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una institución que nace, trabajar simultáneamente con lo que es la estructura jurídica y administrativa y de planeación, con lo que es ya la producción propiamente académica, es muy complejo. Demanda de un nivel muy alto de profesionalismo, de cumplimiento, y así es como ha sucedido en Mejor Edu. He sido testigo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de entrar a la página de Mejor Edu, se van a dar cuenta, cómo es posible que en estos 15 meses haya tantos talleres,
haya tanta actividad, se hayan aplicado encuestas tan impresionantes como la que se hizo en junio para atender y conocer qué era lo que estaba pasando con la población de estudiantes, de directivos, de padres de familia, y se atendió una encuesta que se aplicó para todos estos actores de casi 200,000 personas que contestaron, tanto del sistema oficial como particular y de todos los actores, llámense docentes, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, padres de familia, alumnos. Aquí hubo una respuesta muy impresionante de lo que es educación secundaria y educación media superior. Y rápidamente pudo Mejor Edu responder a esto que estaban expresando los maestros. Estos resultados también están ahí, se dieron a conocer. A mí me tocó dar una charla aquí en Sonora hablando de esos resultados y se trabajaron también, estuvo muy interesado el maestro Víctor de la Secretaría de Educación y Cultura y la maestra Patti Calles y pues toda la gente, la estructura, muy interesada en analizar esos resultados. Creo yo que parte de la aceptación de Mejor Edu fue ese nivel de respuesta. Fue muy impresionante. A mí me tocó revisar la encuesta antes de que se aplicara y lo hice meramente no por una instrucción, sino por la experiencia que tenemos nosotros, Joel, de cuando se reciben cuestionarios o entrevistas, este tipo de instrumento. Me interesó mucho revisarlo y que estuviera acorde al lenguaje de cada uno de los actores y bueno, si bien fue una encuesta muy, muy extensa, fue respondida y eso fue fabuloso porque nos dio mucho material para empezar a actuar. Otro de los ámbitos que ha estado trabajando Mejor Edu es en la atención a los maestros que en su inserción a la docencia. En este momento recién se publicó, es un taller que está basado en la narrativa, en el cual los maestros de nuevo ingreso pueden ir describiendo sus experiencias, sus aciertos, sus temores, sus angustias, que son propios del inicio en la docencia, pero que en esta ocasión imagínate cómo se agravó, porque son maestros que fueron preparados para la educación presencial, la educación en los planteles escolares, y que no habían tenido experiencia en la educación a distancia utilizando plataformas o televisión, radio, cuadernillos, todo lo que se está utilizando en este momento. Para los que son nuevos, esto completamente rompió con el proceso de formación previo que habían vivido en las instituciones formadoras de docentes. Entonces, a mí me encantó que Mejor Edu tuviera esta acción que es tan importante, porque nosotros, tú recordarás que tuvimos una experiencia en la formación de tutores para el acompañamiento que estaba establecido en la reforma de 2013. Fue una de las acciones que logramos en el centro regional y que para ello se hicieron grupos de enfoque y cuestionarios a docentes que era su primer año de servicio. Entonces, pues nos dimos cuenta que las tutorías no estaban cumpliendo en su totalidad. Todavía en un estudio reciente que presentó la doctora Priscila Monge, una querida también amiga, colega, que ha integrado equipos en donde tú también has estado, ella da cuenta en un estudio de 4 años que hizo sobre las tutorías, de esa todavía parte que no hemos logrado completar de acompañamiento para los docentes que en su etapa de inserción a la docencia. Entonces, Mejor Edu está actuando en este sentido y a mí me parece que es importantísimo.
yo recuerdo en mi inicio en la docencia que escribía en mi diario como una especie de Una dejar narrativa de esa historia. desahogo, por decirlo. Sí, desahogo y a la vez esas experiencias tan difíciles y algunas muy bonitas que quedaran. Yo me acuerdo que escribí una carta de 4 páginas y se la mandé a la encargada de la biblioteca de la escuela normal para expresarle mi agradecimiento de todo el acompañamiento que ella me dio. Fíjate, es que yo me encantaba con la biblioteca y se hizo una relación muy bonita con la maestra Juanita, a quien saludo, quiero muchísimo, también va saliendo de COVID. Entonces se la mandé y ella la pegó en la ventana de la biblioteca. Entonces, cuando revisé esto, me pidieron que revisara, saben, mi pasión por la formación de docentes, y me pidieron la maestra Susana Justo, que es la encargada de la integralidad del aprendizaje, que revisara ese cuadernillo. Para mí, pues, todos estos han sido, pues, regalos, oportunidades magníficas de poder ayudar. Entonces pensé en eso, oye, qué bien que los maestros puedan expresar todas estas emociones, y vienen ejercicios muy importantes que tengo que señalar como estas evidencias de que Mejor Edu está poniendo en práctica lo que está estableciendo en sus propios manuales. Ahí en el tema, perdón que te interrumpa, Norma, en el tema de los manuales, yo he Sí. visto mucho material muy interesante que Mejor Edu sacó, como bien decías, en la transición esto de la pandemia, y sacó material de apoyo muy valioso y lo sacó muy rápido. Rápido me refiero porque documentó experiencias, más el cuerpo colegiado que mencionas ahorita, que se dio la tarea de hacer todo un ¿cómo le podríamos decir? Varias ediciones de diferentes contenidos que nos resultaron en su momento de mucho apoyo, nos están resultando de mucho apoyo ahorita en esta época de pandemia que todavía no hemos logrado superar, por decirlo de una manera. Y me viene a la mente lo siguiente es, ¿qué tan vinculante es las acciones que ustedes realizan para que de alguna manera la Secretaría de Educación Pública retome esos contenidos, ese material valioso que ustedes están generando y lo establezca inclusive como parte de una estrategia integral? O sea, que no vaya Mejor Edu por un lado, si bien es cierto, Mejor Edu evalúa los indicadores nacionales que existen y los indicadores a nivel estado, pero que de alguna manera vayan coordinados con la Secretaría de Educación y digan, bueno, lo que Mejor Edu propone, este cuerpo colegiado altamente calificado, pues que realmente la Secretaría lo retome y lo lleve como una estrategia que pueda permear en todos los estados. O sea, no sé hasta qué grado puedan ustedes tener esa incidencia, ¿no? Sí, aquí voy a comentarles que fue el 5 de diciembre, se publicaron los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación. Ese ya fue un primer documento importante que produjo Mejor Edu, pero después, el 14 de diciembre, sale un documento que se construyó por todos los que estamos formando parte de Mejor Edu y que se llama Principios, Marco de Referencia y Ejes de Actuación. Ese lo pueden encontrar en la página de Mejor Edu. Pero te lo voy a compartir también, Joel, para que a su vez a todos los colegas, amigos de Educación en Movimiento, por favor lo lean. En este documento se establece ese marco de referencia que es muy importante. Tan importante es que en el caso que en este momento hay mucha inquietud, que es respecto a las próximas convocatorias que habrá de sacar UCICAM, entre ellas la de promoción, que ya hay algunos datos importantes. Con este documento ya podemos nosotros tener un punto de referencia para poder evaluar estas otras acciones que realizan tanto de parte de la Secretaría, UCICAM y todo lo que esté aconteciendo en torno al proceso de mejora continua de la educación. Allí vienen los principios filosóficos y éticos que habrán de estar presentes en nuestro trabajo docente. Es una lectura realmente muy enriquecedora,
nosotros los maestros ya diciendo que cuál era el rumbo, o sea, hacia dónde, o sea, cuál es el tipo de ciudadano que vamos a formar, y cada quien íbamos construyendo, como debe ser, en cada escuela, en cada colectivo, vamos trazando ese rumbo. A mí me tocó tantos casos en las investigaciones que hemos realizado de ver que sí existen algunas escuelas, otras no, que muchas veces y por décadas que se ha establecido como esta cultura de dependencia, donde estamos esperando que la Secretaría de Educación Pública diga cómo se hagan las cosas. Entonces, ahora no, ahora es, si leen este documento se van a dar cuenta del gran valor que tiene lo que hacemos en el colectivo docente. Ahora esto hay que, amarrarlo con los principios que rijan los otros procesos. Por ejemplo, los procesos de evaluación de docentes, de estudiantes, de escuelas. Y estamos hablando de procesos que no solamente es cómo enseñamos español o matemáticas, sino qué principios éticos, qué valores humanos estás enseñando cuando enseñas otros contenidos. Entonces, creo que esto tardó en construirse, porque parte de esas reuniones primeras que tuvimos los 12 primeros, porque también en un principio estuvieron los comisionados y luego ya fue una reunión de los 7 del Consejo Técnico con la doctora Etelvina, que es la que lo preside, y entonces nosotros hablábamos de esto, de cómo debía ser, del deber ser, y está presente. Lo lees y te das cuenta de que ya tenemos un marco de referencia para nuestra actuación. Eso es muy importante. Creo que ahora Mejoredu con esto está trabajando, fíjate qué tan complicado, de manera alterna con lo que es el modelo para la generación de los criterios y lineamientos para la evaluación de los procesos. No solamente es el proceso de evaluación, que a eso se dedicó INEE. Aquí estamos hablando de los procesos de aprendizaje, de formación de maestros, de construcción de comunidades con no solamente los padres de familia, sino con otros actores que están presentes y que se vinculan con lo que es la dinámica escolar. Entonces, no podía, y a mí me parece que ha sido muy responsable de parte de Mejoredu, que tenga primero este marco normativo para producir estos marcos de referencia, en este caso lo que son los modelos, para lo que van a ser los lineamientos y criterios con los que se van a evaluar los procesos de mejora de las escuelas, del aprendizaje, de la formación docente y así, de la intervención y de la participación de los padres de familia en las escuelas. Por eso te decía al principio que me parece que ha sido muy oportuno el detener los procesos que tienen que ver con estos criterios que ya van propiamente al desarrollo profesional. Aquí un punto, ahí perdón, muy, muy importante que menciona, eso es una cuestión clave que acaba de mencionar Norma, y es una pregunta que ya lo habíamos platicado obligada en el tema del programa de promoción horizontal, ¿no? Por niveles, por incentivos. Recientemente UCICAN hizo un comunicado, pues que el programa, hay un factor que menciona ahí que tiene que ver con el apartado del desarrollo profesional y que no se iba a considerar. Todo el mundo dijo, bueno, no se va a considerar, pero no hubo como que una explicación a detalle hasta que Mejoredu ya hace una publicación, una precisión, donde ya dice, bueno, hasta el momento Mejoredu no ha recibido los resultados de los procesos de selección, tanto de admisión como de promoción y de reconocimiento, y mientras no tengamos, yo lo interpreto como mientras no tengamos el insumo, pues cómo vamos a poder generar alguna directriz que nos dé un rumbo sobre precisamente esos procesos de formación que nosotros debemos de tener, ¿no? Así es, lo has dicho de una manera sintética, pero muy clara. O sea, esa es la aclaración que hizo Mejoredu y lo pueden ver tanto en la página de UCICAM como en la de Mejoredu, que aclara esta situación y dice, o sea, Mejoredu tiene primero con los procesos de evaluación
se van a dar resultados. Estos resultados tienen que ser analizados con toda una metodología. Como bien sabemos, aquí en el Grupo de Educación en Movimiento habemos muchos investigadores y sabemos que esto no es un proceso que se hace en un día o dos. Entonces se tiene que revisar estos resultados y dependiendo de ello habrá las conclusiones que sean el punto de partida para los lineamientos, para establecer los criterios de evaluación. Entonces, es un trabajo que implica una comunicación y una coordinación muy importante. Entonces, a mí me parece que está en este sistema, está lo que suceda con el desarrollo profesional de los docentes, de las maestras y los maestros. Entonces, tiene que ser muy cuidado, y es muy oportuno expresar las inquietudes y es precisamente se establece en Mejoredu que debe de haber esa comunicación con todos los actores y así se ha hecho. Te comento, en esta historia breve de 15 meses fue posible a los pocos meses, que fueron 7, 8 meses, el haber hecho esa encuesta y se han hecho otras encuestas, el haber documentado prácticas en tiempo de confinamiento. Todo eso es poner atención en lo que están diciendo y en lo que están haciendo los diferentes actores, no solamente los maestros y las maestras. Entonces, esto se establece en este documento rector o documento base, que son el marco donde vienen los ejes, el marco referencial y ejes de actuación. Entonces, no se hace a la ligera, se hace con una base, que si bien no se había publicado, se publicó apenas el 14 de diciembre, nosotros la sabíamos, porque es un documento que se trabajó con mucho esmero, con mucho cuidado, se escucharon voces en este caso, nosotros fueron las primeras ideas, luego las trabajamos con el personal de Mejoredu, que estaba en un proceso muy duro, imagínate, era ¿seguimos o no seguimos en esta institución? Porque había personas que ya tenían muchos años en INEE y afortunadamente hay muchos que siguen ahora en la comisión y que francamente han aportado muchísimo en este proceso de escucha que relaté, en la cual todo el personal en equipos tuvo la oportunidad de presentar sus proyectos y de cómo podían, con su experiencia previa, aportar al nuevo proyecto. Entonces ellos también formaron parte de la elaboración de este documento, de su revisión, y entonces nos puede dar la tranquilidad a nosotros, los que estamos en las escuelas, de saber que se ha construido con mucho cuidado y de que nos puede servir de referencia, no solamente para este flujo que se va a dar entre quien emite lineamientos, quien lleva a cabo procesos, luego regresa resultados. En todo esto tenemos ya un marco de referencia y eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo le va a hacer Mejoredu? Se establece en el marco normativo que le corresponde a Mejoredu coordinar todas estas acciones. Para ello, se estableció un comité. Este comité, pues apenas se estableció en el 2020, en el cual están el secretario de Educación Pública, la presidenta comisionada de Mejoredu, los subsecretarios de Educación, está también representantes de las comisiones del Congreso de la Unión, es un representante, es el director de la DGESUM, que es la Dirección General de Formación de los Maestros. ¿Quién más? Está un representante del Consejo Técnico y un representante del Consejo Ciudadano. Mejoredu tiene un Consejo Ciudadano que también hubo convocatoria, eso fue lo de integración de los Junta Directiva y consejeros técnicos, eso fue el 4 de julio de 2019. El Consejo Ciudadano se integró en el segundo semestre de 2020 y allí están representados diferentes actores.
Hay desde docentes que están frente a grupo, que hay un docente que es de Nayarit, lo conocí yo en una actividad que se realizó por parte de Mejoredu, como personas como quien preside en este momento el Consejo Ciudadano, que es la doctora Silvia Ortega. Tú recordarás que ella fue rectora de la UPN. Muchos la conocimos cuando estuvo en ese periodo. Y este Consejo Ciudadano está observando permanentemente lo que se hace en Mejoredu. Entonces, a la vez que Mejoredu tiene este rol tan importante, lo organiza y lo administra, lo lleva a cabo a través de ese comité que les acabo de mencionar, pero tiene a este lente interno que es el Consejo Ciudadano. Entonces, creo que está muy, muy bien estructurado de tal manera que se hagan bien las cosas. Pero, como bien nos decía el doctor Eduardo Flores Castanis, el cambio es lento. Para quienes estamos frente a grupo y que estamos padeciendo todos los estragos de la pandemia, todo el duelo de nuestro y de nuestros alumnos y demás, puede ser desesperante, pero con el estudio que ya se tiene sobre cambio educativo, sabemos que el cambio tarda. O sea, pudiera haber prescripciones que se hagan de inmediato, como ha habido en reformas anteriores, donde los docentes poco tienen que ver. Entonces, ahora estamos enfrentándonos a un proceso gradual, sistemático, bien pensado, pero que lleva su tiempo. Sin embargo, a 15 meses evaluando lo que se ha hecho, para mí realmente es extraordinario. Me tocó estar recientemente, fue en el mes de noviembre, se hizo un convenio entre Mejoredu y la Secretaría, y me pidieron que en el cierre participara con una conferencia. Pues ya me conocen cómo soy. Dije, yo no voy a andar por allá en las nubes, o aunque tenga en otros estados, yo tengo que saber qué está pasando con los docentes en Sonora. Por eso de vez en cuando entraba, cuando podía, cuando tenía tiempo. De veras que quisiera estar en todas las actividades que realizan, que son magníficas, de educación en movimiento. Entro en lo que puedo y escucho todo lo que están haciendo y también todos los estragos que ha habido, pues al interior de los colectivos docentes y demás. Entonces dije, bueno, tengo que revisar a ver qué está pasando. Que me ha tocado colaborar con algunas escolares, me tocó con el maestro Alberto Duarte, fabuloso, una supervisión muy grande de primaria federalizada, y entonces escuchar lo que están haciendo los maestros realmente es maravilloso, es sorprendente, pero también lo que están padeciendo. Eso para mí era importante. Entonces yo dije, bueno, es una tarea que me impongo, no me la impone nadie, pero dije, voy a ver cómo es que se lleven en la práctica estos talleres para directivos, figuras de administración escolar, directores, supervisores, y también para docentes. Entonces me tocó, me daban oportunidad la maestra Conchita Borboa de entrar como oyente. Entonces, cuando ya me toca la conferencia de cierre, lo hago no solamente con estas instancias que están encargadas de la educación en México, sino también con lo que conozco de lo que están viviendo los maestros. Para mí es muy importante. No podría llevar a cabo esta función de consejera técnica si me separo de lo que ha sido mi vida. Es el estar con los docentes, con los directores, escucharlos, con los investigadores también. Entonces, ha sido un proceso muy, muy rico y que realmente a veces sí me desespero. Claro que me desespero. Uno quisiera ver el cambio ya. Quisieras Decía ver... un secretario ahí que todo cambio un secretario de Educación a nivel federal decía, todo cambio en educación se va a notar hasta dentro de 10 años, no puede ser de inmediato, ¿no? Sí, y lo lamentable es que en cada reforma ha habido aspectos muy positivos. Por ejemplo, a mí me encantó lo que fue el programa Escuelas de Calidad, que por mis amigas directoras
algunas amigas directoras con las cuales conviví desde lo que fue la convocatoria y luego cómo se fue dando. Las escuelas que participaron crecieron mucho, pero sufrieron mucho. Creo que estos ajustes se van a ir dando. Nosotros en ese programa nos dimos cuenta que del colectivo docente eran 2, 3 que se iban hasta la madrugada con tal de sacar el proyecto, porque con la esperanza de que hubiera recursos para la escuela, y muchos lo lograron, así lo viví, y cómo tuvieron que aprender a ser administradores, aprender hasta de contabilidad, y la gran responsabilidad que llevaron para administrar el recurso. Bueno, creo que este programa y otros que han existido son muy valiosos, y a veces los cambios de enfoque o administrativos desestiman los logros del ayer. Creo que en esta ocasión, y ustedes lo van a ver en el documento que los invito a leer, y si quieren después podemos hacer un debate, me encantaría, yo se los comparto, lo leemos y lo escudriñamos. Entonces creo que en esta ocasión sí se está pensando en la realidad escolar, y no esta realidad escolar que está en un plantel, sino es esta escuela que no tiene fronteras, que se ha metido como un pulpo hacia nuestras casas. Hemos invadido la intimidad de nuestros hogares con tal de seguir educando a nuestros estudiantes y con tal de seguir ayudándonos entre nosotros. Entonces, creo que el magisterio en México y los directores, todos estamos dando muestra de qué estamos hechos. Soy muy optimista en ese sentido. Yo he visto, y créeme que he estado en cada foro, estoy todos los jueves, participo en un foro donde están maestros de escuelas rurales. Cada mes, bueno, ahora van a ser cada 15 días, estoy con un movimiento pedagógico que es del sur, pero donde hay maestros de diferentes partes de nuestros México, principalmente del sur, estados del sur, pero también hay de Chile, Argentina, de Cuba, Costa Rica, Colombia, y con estas realidades que nos hermanan en Latinoamérica y que también nos obligan a replantear a nuestros sistemas educativos. Entonces, creo que Mejoredu está haciendo un parteaguas y en lo que nos cuesta mucho trabajo, creer que realmente ahora sí va a ser importante lo que se haga como colectivo docente. Una de mis metas y que son sueños es que se valore el trabajo que se hace. Imaginemos, por ejemplo, que esto que hace Educación en Movimiento con tantos años ya que llevan, que aporte en el proceso de valoración del desempeño de docentes, el que trabajes en redes te aporte. Y esto, créeme que al menos hasta donde me toque, revisarlo. El que los maestros sean capaces de resolver problemáticas y que puedan partir de ese diagnóstico integral que se haga de la realidad escolar y pasar del punto 1 al 2, quizá no llegar al 8 o 9 que andan otras escuelas, pero que tú hayas pasado como escuela del 1 al 2 con el trabajo del colectivo docente, que eso aportara al proceso de evaluación. Eso para mí es una aspiración y tendríamos que buscar la manera. Nosotros ya sabemos, los que hemos pues trabajado tanto en educación, sabemos que las rúbricas te ayudarían mucho a poder dar vida y valor a la evaluación del desempeño profesional en función de construir una cultura de colaboración. Ya lo estamos haciendo. La pandemia nos ha obligado a trabajar en colaboración. Entonces ahora démosle valor a ese trabajo. Yo creo que ese es mi sueño. Las herramientas que tenemos al alcance tecnológicas y que nos permiten acortar distancias y de realizar tareas en equipo de una manera colaborativa, sin necesidad de, como antes, pues que teníamos que reunirnos y poder hacer trabajos de una manera presencial. Si bien es cierto, nos ha beneficiado en gran medida esa parte, ¿no? De que nos vimos inmersos en una educación a distancia, en un aprendizaje rápido de plataformas y aplicaciones,
pero por otro lado también cuidar, no perder la esencia de tener la calidez a la hora de abordar el estar con los alumnos, el estar con los colegas, con los directivos. Creo que esa parte también es difícil a veces no considerarlo, porque es algo que no debe perder. Al final de cuentas, no nomás es el contenido, sino también la formación que nosotros brindamos. Y en ese sentido, como pregunta aquí de cierre, Norma, es, ustedes tienen toda la analítica, tienen toda la data del tema educativo por regiones a nivel nacional y todo eso, pero hay un elemento que no está al alcance de ningún país, que son las condiciones que se pueden venir a presentar en el tema de salud. Si regresamos o no a una educación presencial, a una educación híbrida, si vamos a hacer uso de un reacondicionamiento de los espacios públicos porque los protocolos de salud así lo marcan. Todavía hay muchas cosas que están en el aire. Hay muchas cosas que están en el aire, que cada país tiene su propia, en ciertos momentos, ciertas definiciones de cómo debe ser el regreso a clase. Si vamos a regresar con ya vacunados, no. Si los papás van a estar dispuestos a que sus hijos regresen a clase, porque también hay ese temor. Entonces, hay muchas variables, hablando de una fórmula, ¿no? Hay muchas variables que todavía no podemos ni siquiera definir qué tan grande puede ser esa variable, ¿no? Sino que, porque estamos en un entorno cambiante, volátil y todo eso, un entorno VUCA, como lo mencionan ahora. Entonces, ¿cómo se está preparando a nivel de conectividad y de vinculación con otros países, con otros colegas, otras instituciones, Mejoraedu, para decir, bueno, conocemos nuestro entorno nacional, pero también tenemos que tener la mirada a nivel internacional y recoger las mejores prácticas, analizarlas y ver si son posibles contextualizarlas o implementarlas en nuestro país. ¿Cómo o qué mecanismo utilizan ustedes para decir, estamos observando todos los hemisferios, el hemisferio local, pero también el hemisferio internacional, porque es algo que simplemente en el tema de salud, decimos, repito, ha sido difícil llegar a un consenso, a pesar de que estamos hablando de una metodología científica para analizar esto, aún así ha sido difícil. Con un tema tan sencillo como el uso de cubrebocas, ahora imaginemos cómo llegar a un consenso si la educación va a ser híbrida, si vamos a utilizar un aprendizaje al revés, como algunas teorías lo marcan. Creo que muchos paradigmas se vinieron abajo, otros están emergiendo, pero pues no es sencillo, ¿no? Les voy a platicar una experiencia que tuve este pasado lunes. Me tocó estar en un simposio donde estuvimos investigadores, fuimos más de 800 de 90 países. Estuvieron también la maestra Gaby Mora y la doctora Ana Gloria Jiménez Williams. En este simposio escuchamos lo que está sucediendo en diferentes países y parece increíble, pero nos hemos hermanado todos los países en situaciones. Por ejemplo, una de ellas es el que se ha cargado más el trabajo para las maestras. Esto es, a pesar de tener avances, vamos a decirlos, en legislativos y que pues apoyan a la mujer y demás, en la pandemia, sobre todo los primeros meses, se recargó mucho el trabajo hacia la mujer. En el caso de las investigadoras, por ejemplo, reportaban menor producción científica, menor publicación, porque pues tenían que estar a cargo de sus hijos, de los alimentos y de la salud, de todo en su casa. Fue un agobio tremendo. Y entonces esto lo escuchaba tanto de una representante de China como Alemania, Singapur, Colombia, Australia y por supuesto aquí en México. Además de que se incrementó la violencia, ya lo sabemos. Las condiciones son muy duras, muy difíciles y las estamos viviendo todos, en todo el mundo. Sin embargo, hay algo que agrava la condición de nosotros los mexicanos y es nuestra afectividad. Sí, me tocó estar ya en lo que fueron mesas de trabajo con un colega de Emiratos Árabes. Entonces dijo que ellos ya estaban yendo a la escuela y que estaba todo muy controlado. Hay países en Europa que sabemos que también ya han ido parcialmente y no van todos los grupos, pero que sí han hecho intentos por regresar y luego se vuelven al confinamiento y hay unos que sí ya están yendo regularmente.
Entonces, pues yo le comentaba, oye, ¿y cómo le hacen? Porque los niños y los maestros y todos nos vemos y nos queremos abrazar aquí en México. No, dice que allá culturalmente no son así. Entonces han podido salvar esa situación de contagio, de prevención del contagio, porque pues ellos no, la sana distancia es más común culturalmente, ¿no? Y nosotros no, y eso lo he escuchado de tantos maestros que dicen, es que cuando expresan que tienen muchas ganas de ir a la escuela, es porque quieren verse, quieren abrazarse, y hasta yo los abrazo de gusto, porque somos colegas, somos compañeros de profesión, y los niños, imagínate, sobre todo los más pequeños. Y ni Sí, se creo que diga. el aspecto Entonces ahí es cultural. muy difícil, muy difícil. Sin embargo, al menos aquí me consta, aquí en Sonora, que desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, en educación básica con la maestra Pati Calles, estuvimos trabajando algunas mesas, fueron varias mesas, algunas eran en el aspecto socioemocional, otras nos tocó de diagnóstico, bueno, algunos entramos como especialistas, como investigadores y por supuesto la estructura. Se ha pensado desde entonces cuidadosamente cómo sería y se han revisado distintos escenarios. Lo que ya generó Sonora, lo sabemos, son los protocolos. Entonces, en este tiempo, que yo creo que todavía van a ser algunos meses, se están puliendo todos estas condiciones que nos harían posible regresar a los planteles escolares, y creo que pues no podemos asegurar nada. Creo que lo que se ha avanzado tanto por las sugerencias que pueda hacer Mejoredu, como lo que ha trabajado la Secretaría de Educación Pública, y en cada estado lo que ha trabajado la Secretaría de Educación, es pensar en esos escenarios. Ya se tienen los protocolos, ya se tienen también, se están documentando los regresos de otros países. Ahora todo esto nos va a ayudar a que el regreso nuestro sea. Sin embargo, Joel, hay que ser realistas. Una cosa es lo que se planea, se cuida y demás, y otra es lo que sucede. Y ahí es donde creo yo que tiene que la autonomía escolar demostrarse. O sea, que cada colectivo docente asegure que sí se tengan todas estas condiciones, y solo así, sí y solo sí están cubiertas estas condiciones básicas para el regreso a los planteles, que se haga. Y por supuesto una vinculación con todos estos actores que pueden ayudar a la escuela. Los comités que se tienen de seguridad escolar deben de estar ahorita muy puestos. Cada municipio debe de hacer esa obra de mantenimiento, ayudar y asegurar que estén estas condiciones. Pero nosotros, como directores, como maestros, pues es nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad está en decir, todavía no está listo el plantel, no podemos regresar, y eso no va a interrumpir la educación porque seguimos trabajando a distancia. De las diversas maneras que se están haciendo, y todas son fabulosas. Yo veo, por ejemplo, con mi nieto, se le manda por WhatsApp las actividades el día lunes, y ya lo tenemos el mismo lunes a que cumpla, y se les regresan por WhatsApp a la maestra. No ha visto los programas de televisión, pero lo que la maestra está diseñando está fabuloso. Ha habido esa flexibilidad, esa libertad, que eso también está pasando en todo el mundo. Al principio todos los países trataron de ejercer un enorme control, ya sabes, muy centralistas, y bueno, pero el cansancio ha jugado la suya, y entonces el agotamiento en la propia estructura administrativa ha permitido más libertad, y a que los docentes, como lo sabemos hacer, para lo que nos preparamos, y hacer la docencia con los medios, con los recursos que están a nuestra disposición, y también con base en ese diagnóstico que hacemos de las familias. O sea, si no tiene televisión, pues ¿cómo vas a basarte en la televisión? Entonces, esto, créeme que se está haciendo en todo el mundo. Ha sido, creo que la revalorización del docente se está dando de una manera impresionante.
O sea, Pues ¿sí? Todo lo que cargábamos en detrimento de la profesión, en estos 11 meses ha variado enormemente. O sea, los padres dicen mi respeto para los maestros, porque con lo que les toca a ellos lidiar, a veces se agobian. Pues ahora si tienes 30 estudiantes y a los propios padres de familia, es difícil. Hay prácticas fabulosas que se han llevado a cabo y aquí en Sonora me tocó en la zona escolar del maestro Alberto Duarte que dijeran, por ejemplo, se ha incrementado la participación de padres porque las juntas son a través de plataforma. Y ese era un duelo que decíamos, es que no vienen los padres de familia a las juntas. Y bueno, ahora sí los tenemos, creo que son de las cuestiones que tendremos que preservar porque nos están funcionando. creo que es un gusto saber que Sonora se está preparando, así sea en un tema, cuando menos documentando los protocolos que posiblemente se pudieran implementar y sobre todo visualizando algunos escenarios. Y como bien comentan, más allá de los protocolos, metodologías o mecanismos que se puedan desarrollar, creo que la figura del director hay que fortalecerla mucho, donde él adquiere un liderazgo y en esa autonomía de su espacio público, que es la escuela, pues él rápidamente puede identificar si hay una situación de riesgo o no y saber conducir al colectivo docente y a todos los alumnos de alguna manera es de tomar decisiones rápidas, certeras y decir, nos volvemos otra vez a la modalidad virtual temporalmente o seguimos en la modalidad presencial o hacemos una combinación ahí, pero sí tiene que fortalecerse la figura del director y que él asuma su compromiso, como lo están asumiendo todos los directores y los maestros, ¿no? Sin duda es algo muy, muy importante. Pero el hecho que se tenga un respaldo, un documento, como un protocolo, pues ya hay una guía que si bien es cierto, cada contexto es diferente, pero cuando menos hay ciertos caminos que podemos seguir, que otros han transitado y que afortunadamente ustedes están documentando y que nos van a servir. Yo quiero agradecerte la entrevista, Norma. La verdad ha sido, digo, nos esperamos estar aquí 3 horas fácilmente o más, hablando de Sí, muchos fácil. temas, pero asumo el compromiso y lo voy a platicar con los colaboradores nuestros de revisar ya el documento que nos vas a compartir de Mejora Edu, todo su marco normativo y eso, porque sí va a ser interesante debatir, y ya lo haremos en otro programa donde estemos los otros colaboradores, debatir sobre el alcance que va a tener Mejora Edu y la trascendencia que se espera de Mejora Edu en todos los el manejo de políticas públicas en el tema educativo. No nomás, como decíamos, de decir, aquí está el diagnóstico y estamos en estas condiciones, sino, ok, del diagnóstico, ¿qué acciones se están implementando? Ya vimos algunas muestras ahí muy importantes, pero eso seguro que hay mucho más que ustedes traen por ahí en proyectos que van a implementar y hay que hacer que eso permee en el sector educativo. Y creo que una forma de eso es que nosotros podamos conocer toda esa información y qué mejor de parte tuya como representante de Mejora Edu. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad fue un gusto y un placer enorme y estoy seguro que no nomás para mí, para muchos colegas aquí de Sonora que te vuelvan a ver, porque independientemente que estás en México, como bien te digo, representando a Sonora, a los maestros de Sonora, impactas en todo el país y se requiere eso, pues que más docentes se involucren en el tema educativo y no nomás desde la trinchera del aula o de la dirección, sino que realmente ayudemos a generar políticas públicas. Te doy las gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y bueno, espero volver a tener una plática contigo o que el equipo tengamos una plática contigo. A todo dar, claro que sí, y pues un abrazo muy afectuoso. Por ahí vi a varios colegas, algunos exalumnos de UPN como Javier Garrido, lo que alcancé a ver, igual los saludo. Hay muchos exalumnos de UPN del Centro Regional que están formando parte de Educación en Movimiento. Hay que seguir la única manera, y eso ya está muy documentado, investigaciones que se han hecho sobre nosotros los maestros, dicen, expresan los resultados que la forma en que nosotros podemos sobrevivir todas las crisis es con el apoyo de los colegas. Entonces hay que seguir, sí, estos son medios que nos ayudan a salir adelante. Un abrazo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a todos los maestros de Sonora y de todas las partes que están aquí representadas en Educación en Movimiento.
Pues muchísimas gracias, Norma. Nos despedimos a todos los seguidores de Sí. Educación en Movimiento y esperen pronto que podamos tener este debate con la doctora Norma. Va a ser un placer también ya hablar ahora sí de la parte interna de Mejora Edu y cómo está incidiendo en políticas públicas. Nos despedimos. Claro que sí. Hasta Nos luego. vemos pronto. Muchísimas gracias, Norma. Y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Saludos. Hasta luego.